Hermanos de Casa de Restauración Amor y Fe, la Unión Nariño, el gobierno nacional está abriendo ya las posibilidades y están haciendo ya todos los protocolos para darnos luz verde a las iglesias. Ya una vez más nos vamos a poder congregar con restricciones y todo eso, pero esto es un hecho. Todavía no sabemos en qué momento nos van a dar luz verde para hacerlo. Les pedimos que estén preparados, que escuchen las noticias y sobre todo que estén pendientes en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Amor y Fe en línea, que en el momento que las cosas se den, estaremos dando la información y cómo vamos a hacer para volvernos a congregar. Ya estamos haciendo, digamos, lo que corresponde para nosotros tener todos los protocolos y podernos congregar. Así es que es una gran noticia. Reciban un abrazo todos y que Dios los bendiga. Los queremos mucho. Esta es una transmisión de Casa de Restauración Amor y Fe en la Unión Nariño, Colombia. Sean todos bienvenidos. Hermanos, vamos a nuestras Biblias, al libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy coloco mi humanidad en tus manos. Amado Espíritu Santo, yo declaro hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que es usted, Padre, quien predica, que es su Santo Espíritu, el que conforme a la necesidad de cada corazón y conforme a su voluntad, nos da la enseñanza en esta mañana, Señor. Nosotros nos sujetamos a esa su voluntad, porque es buena, perfecta y agradable. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Pablo iba o estaba en un viaje a Macedonia y Grecia. Él tenía iglesias por todas esas ciudades, esas regiones, y había llegado a Troas y se quedó ahí unos días en Troas. Ya tenía que irse al otro día de allí, seguir su camino a Macedonia y Grecia. Y esa noche él predicó la palabra ahí en Troas. Y dice que empezó a predicar Pablo y se le alargó el culto. La prédica se extendió. Iba como en la medianoche ya y él seguía predicando. Y dice que había muchas lámparas en el aposento alto. ¿Sabe que el aposento alto
era un tercer piso. Aquí nos lo confirma la Biblia. Entonces, dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Podríamos entender lámparas, luminarias, bombillas que alumbraban el recinto. Pero si vamos al contexto espiritual, nos damos cuenta que habían muchas lámparas, muchos hermanos allí que estaban en el espíritu y que estaban fascinados con esta prédica del apóstol Pablo. Y el versículo 9 dice: y un joven, mire que entre todas estas lámparas que estaban ahí, entre estos siervos, los hermanos, había un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Cuidado, hermanos, cuidado con sentarse en la ventana. Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. El culto se había hecho muy largo. Y dice: vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. El Señor nos está mostrando en esta palabra, en el Espíritu, algo bien tremendo. Y lo primero es a través de este siervo llamado Eutico. ¿Sabe qué significa el nombre Eutico? Eutico significa afortunado. Este siervo de Dios, este joven Eutico, como su nombre lo indica, fue un hombre afortunado. Dice la palabra de Dios, él cayó, mire, de un tercer piso cayó. Y cuando cayó abajo, dice, fue levantado como muerto. Y aquí es donde vamos a ver, libro de los Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Estábamos hablando de que lo bueno, lo malo y lo feo de una caída en la iglesia. Eutico tuvo una caída. Fue una caída física, pero si lo llevamos a lo espiritual vamos a encontrar lo siguiente. Primero que todo, vamos a estudiar lo malo de una caída en la iglesia. Primero, lo malo es que cuando alguien cae en la iglesia, otros también caen por el testimonio del que cayó. Malo. 2. Lo malo es que cuando caes, te alejas de Dios y de la iglesia. 3. Lo malo es caer por estar sentado en la ventana. ¿Qué quiere decir eso? Eutico se sentó en la ventana. ¿Por qué? ¿Qué significa sentarse en la ventana? Sentarse en la ventana significa ser tibio, significa tibieza. Estoy sentado en la ventana, quedo bien con el mundo y también quedo bien con los de la iglesia. Entonces, puedo nadar en las dos aguas. Eutico se sentó en la ventana. Lo malo es caer por estar sentado en la ventana. Siempre que alguien cae en la iglesia, que se descubre una caída, un pecado oculto, algo que hizo alguien, es por eso, por estar sentado en la ventana, por ser tibio, por no estar realmente convertido y de cara a Dios. 4. Lo malo es caer por dormirse. Eutico se cayó del tercer piso abajo porque se durmió. Cuando las personas entran, cuando los hermanos en la iglesia entran en tibieza, entonces corre el riesgo de dormirse. Se duerme espiritualmente, no busca al Señor, va a la iglesia
por cumplirle al pastor, por cumplirle a los hermanos, porque lo vean, pero está en un estado de adormilamiento, empieza a dormirse. Lo malo también, como quinto punto, es caer muerto. Si una persona empieza a sentarse en la ventana, si una persona empieza a dormirse, el siguiente paso es que va a caerse y va a caer muerto. Eso es lo malo. Lo malo, vuelvo y repito, lo malo es que si tú caes, caen otros contigo por tu testimonio. Lo malo es que cuando caes, te alejas de Dios y de la iglesia. 2. 3. Lo malo es caer por estar sentado en la ventana, por la tibieza. 4. Lo malo es caer por dormirse, porque cuando entramos en tibieza nos dormimos espiritualmente. Y 5. Lo malo es caer muerto, porque ahí acaba todo. La muerte espiritual, cuando empezamos a dormirnos, cuando empezamos a sentarnos en la ventana, no hay compromiso, ¿no? Estamos en el mundo y estamos en la iglesia. Viene un adormilamiento, un sueño espiritual que termina haciéndonos caer. Y la mayoría de veces caemos muertos. Eso en cuanto a lo malo. Veamos lo feo. Cuando hay una caída en la iglesia, es muy feo tener que dar explicaciones a todo el mundo. Es muy feo sentir el rechazo de los fariseos de la iglesia. Dos cosas feas. Lo feo, tercero, es sentir el rechazo de uno mismo. Es no poderse perdonar a sí mismo. Y cuarto, lo feo es recordar que de pronto ya nos habían aconsejado en la iglesia, que el pastor ya nos había dicho que nos cuidemos, que eso no hagamos, y sin embargo nosotros nunca obedecimos. Hasta ahí lo malo y lo feo de una caída en la iglesia. ¿Quién está propenso a caerse? Aquel que se sienta en la ventana, aquel que está tibio, que no es frío ni caliente, aquel que le queda bien al mundo y le queda bien a la iglesia, aquel que va a la iglesia a cumplirle al pastor y a los hermanos, pero que realmente no tiene un compromiso real con Dios, un arrepentimiento genuino y una conversión verdadera. Ahora hablemos de lo bueno. Hablemos de lo bueno. Primero, lo bueno es haberse caído en la iglesia. Lo bueno que le pasó a Eutico es que se cayó en la iglesia. Salmos 1, versículos 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo bueno es que Eutico se cayó dentro de la iglesia. Lo ideal sería no caer en la iglesia, pero nadie estamos exentos de caer por alguna razón, algo. Por eso debemos cuidarnos tanto. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mientras estemos de cara a Dios, van a ser menos las posibilidades de caer. Pero Eutico se cayó. Lo bueno es de que él se cayó en la iglesia. 1. 2.
Lo bueno que en la iglesia hay enviados de Dios como Pablo, que cuando alguien cae lo pueden levantar, y si cae muerto pueden ayudarlo a resucitar. Eso es lo bueno. Tercero, lo bueno que le pasó a Eutico: se cayó luchando. Al final se rindió por estar en la ventana y fue vencido y cayó. Pero aquí lo dice la palabra. Dice en el versículo 9 que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Cuando hay rendiciones porque antes había lucha. Cuando una persona está cargada, cuando tiene muchos problemas, cuando no está realmente convertido, no está de cara a Dios y va al culto, ¿qué le pasa? Se siente incómodo, le da sueño. La palabra empieza diciendo que Pablo esa noche, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fue un culto bastante largo, lo que hoy en día menos nos gusta a los cristianos. Ya pasó una hora de culto y inmediatamente empezamos a mirar el reloj y nos empezamos a incomodar. Tal vez esa sería una causa de que a Eutico le haya pasado esto. Sigamos con lo bueno. Cuarto punto, bueno, muy bueno, que cuando estamos en el tercer piso, estamos en medio de muchas lámparas espirituales. Eso es bueno, que cuando hay una caída en la iglesia, y cuando es desde el tercer piso la caída, indica, escuche bien hermano, los seres humanos somos tripartitos, ¿no es cierto? Espíritu, alma y carne. Espíritu, alma y carne. ¿Sabe lo que significa estas tres cosas? Los tres estados espirituales de un cristiano. Espíritu, eso es estar en el tercer piso. Eso es estar en la cima de la montaña. Eso es tener comunión con Dios. Es tener una relación personal con Él. Eso es estar en el tercer piso. Luego viene el segundo piso. Espíritu, alma. En el segundo piso, alma. ¿Quiénes están? Los cristianos que están en el segundo piso. Los almáticos. Los que están en las emociones. Aquellos hermanitos que a veces van a la vigilia, se caen, ruedan en el piso, lloran, tienen grandes manifestaciones, todo. Pero termina la vigilia y salen y siguen en el mismo pecado. Estar en la cima, en el tercer piso, en el lugar alto, ese es estar arriba con el Espíritu Santo. Luego, en el segundo piso, los almáticos, los que están en las emociones. Y abajo, carne, los que están en la carne, los que están haciendo la obra de Dios por obras, los que no tienen realmente una relación personal con Dios. Para tener esa relación, para estar en comunión con Él, como dice acá, cuando estamos en el tercer piso, estamos en medio de muchas lámparas espirituales. ¿Por qué? Porque todos allá en el lugar alto, en el tercer piso, están los espirituales. Están los que tienen realmente una relación personal con Dios. Y allí estaba Eutico, muy bueno, porque habían muchas lámparas. Y quinto, muy bueno,
que el que se cae del tercer piso o lugar alto, abajo de allí es levantado. ¿Por qué? Porque ahí hay enviados del Señor que lo van a levantar, que no lo van a juzgar, que hay personas con un nivel espiritual alto a los cuales Dios va a usar para levantarlos. Sexto, muy bueno, que la caída de alguien en la iglesia, por lo general, hace un verdadero cristiano. Y ahí ocurre el milagro de la conversión verdadera y por tanto la gloria y la honra para Dios. Cuando hay una séptima que es muy bueno, porque en adelante ese cristiano que se cayó, que tuvo una caída en la iglesia, que fue descubierto porque se durmió, porque se enfrió estando ya en el lugar alto, hay una bendición, porque de ahí en adelante esa persona, ese hermano, cuando sea levantado va a poder hablar con autoridad de que cayó y el Señor lo levantó. Y como octavo, al final subirá al lugar alto con todos los hermanos y la iglesia es consolada. Lo dice la palabra de Dios, lo que le pasó a Eutico. Dice la palabra en el versículo 10 que cuando Eutico cayó abajo, descendió Pablo, estaba predicando, y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Eso dicen las personas que ya están en un nivel espiritual alto. Y escuche esto, hermano, parte de la prédica anterior. Tenemos que buscar subir al lugar alto, al aposento alto, al tercer piso. No nos podemos quedar ni en el primer piso donde gobierna la carne, ni tampoco en el segundo donde gobiernan las emociones, el alma. No, tenemos que estar tratando de subir al tercer nivel, que es donde está la comunión con Dios, que es donde hay muchas lámparas. También dice la palabra que allí están los hombres de fe. Mire, cayó del tercer piso. La palabra dice que cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Él cayó muerto, pero ahí estaba el predicador, era el apóstol Pablo, y él se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. La fe de esos hombres que están en el tercer piso, que están en el aposento alto, maravillosa. Ahí Dios hizo un milagro. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y dice: llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Cuando alguien cae en la iglesia, cuando alguien en la iglesia es descubierto en su pecado, cuando alguien en la iglesia había llevado una doble condición y es descubierto, esa persona es levantada por el resto de los líderes de la iglesia, por el pastor, por todos los hermanos que son espirituales. En esa persona ocurre un gran milagro, y el gran milagro es que hay una conversión genuina y verdadera, y esa persona después va a poder hablar con autoridad y decir: a mí me pasó, yo caí del tercer piso, ya estaba en el aposento alto, pero por sentarme en la ventana, por no comprometerme realmente con Dios, un día me adormecí y caí
pero el Señor me levantó y la gloria y la honra es para Él. Vamos a concluir y vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 11. Le dijo Jesús, lo dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué cosa tan tremenda. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así usted se caiga, hermano, del aposento alto, que puede ocurrir, porque pastores han caído, líderes grandes han caído, pero el Señor los ha levantado, porque cuando hay una caída del aposento alto, hay una caída del tercer piso, son muchas las lámparas que están alrededor y las que ayudan a levantar al que cayó. Y Dios se glorifica resucitando a aquel que ha caído, así esté muerto. No vamos a esperar a caer, hermanos. Vamos a cuidarnos, como dice el Salmo 1, versículo 1 y 2, que ya lo leímos. Y dice el versículo 26 de Juan 11: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Escuche. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué palabra tan consoladora. Nadie estamos exentos de caer, pero lo que nos muestra el Señor en esta palabra, en donde se cayó este joven, es que hay una posibilidad, y que es ese levantarse que solamente Dios lo hace. Yo lo invito en esta mañana, hermano, para que juntos hagamos una oración y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos hemos dado cuenta que, aun cuando a veces no lo contemplamos, Señor, es posible caer, aún del aposento alto, Señor, por culpa nuestra. Señor, hoy reconocemos, Dios, que no somos más que seres humanos, que te necesitamos en todo tiempo, Padre. Hoy yo coloco delante de ti la iglesia. Señor, hoy nos arrepentimos, Padre, si hemos sido tibios, si nos hemos estado sentando en la ventana del lugar alto. Señor, hoy te pedimos perdón y hoy nos comprometemos contigo, Padre. Señor, hoy queremos cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra relación personal contigo, Padre amado. Por eso hoy te pedimos que nos bendigas, Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con los nuestros, la iglesia, la humanidad y la creación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Esta fue una transmisión de Casa de Restauración Amor y Fe, La Unión María. Hasta pronto.